ver. Ya está grabando. Listo. Bueno, estaba explicando entonces la pregunta número uno sobre la diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía, y estaba tomando un ejemplo que un profesor me dio alguna vez, que la microeconomía podemos verlo como si fuera un bote dentro de un mar, y dentro de ahí una persona toma sus decisiones, ¿verdad? Y como vemos la macroeconomía lo podemos ver como todo lo que se regula fuera del bote, como el clima, si hay tormentas, más o menos de esa manera podemos ver cómo es que hay una relación entre los dos y cómo es que funciona cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, gracias por tu participación, Cani, y esa es la primera parte. Luego la siguiente es, ¿por qué elaboramos modelos los economistas? ¿Y cuál es la diferencia entre las variables endógenas y exógenas? Cualquiera de las dos me pueden responder. ¿Sí? Quien se anime, cualquiera. Bueno, yo opino que se genera un modelo pues para simplificar lo que es la realidad, ¿no? A ustedes, los economistas, nos ayuda a explicar ciertos fenómenos prescindiendo de información que quizás no sea relevante, ¿no? Como para simplificar las cosas. Exacto. Justo los modelos, tal cual como dices, pretenden explicar la realidad de manera reducida, se podría decir, las relaciones entre las distintas variables económicas y cómo es que estas variables reaccionan frente a algún shock, frente a algún acontecimiento, frente a alguna externalidad. Por ejemplo, el consumo. ¿De qué depende el consumo? Depende del consumo autónomo, de los impuestos, de la propensión marginal a consumir. Entonces, dentro de esta ecuación del consumo, que es parte de un modelo más general, se ve cómo es que si una de estas variables cambia, afecta el consumo. Y ahí es como cuando entramos también al término de variables exógenas o variables endógenas. Las variables exógenas son aquellas variables que ya se asumen como dadas o que son valores fijos, ¿sí? En cambio, las variables endógenas son las que dependen de estas variables, son las que dependen de las variables exógenas, ¿sí? Son las que usualmente un modelo trata de explicar y además son el resultado del modelo, ¿sí? Entonces, esta es la relación, que estas son las variables que se ven dentro de un modelo y por qué es que usamos modelos también, ¿sí? Y ahora, ¿qué es un modelo de equilibrio de mercado? Casi podría explicar, eh, relacionado con lo que hemos visto en la parte de microeconomía, es una relación en donde se habla de un modelo, un mercado que se encuentra en equilibrio, ¿sí? ¿Y a qué se refiere el equilibrio? Cuando la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Entonces, acá dentro de este modelo de equilibrio pueden haber variaciones en los precios, en las cantidades, y lo que se espera usualmente en el largo plazo, porque en el corto plazo se asume que los precios son rígidos, lo que se espera usualmente en el largo plazo es que todo retorna al equilibrio, ¿no? Con la siguiente pregunta, la número 4, nos dice, ¿qué es una variable stock y qué es una variable de flujo? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿No? Bueno, una variable stock podemos definirla como una variable que es determinada en un momento preciso en el tiempo. Como por ejemplo un dato histórico, podemos denominarlo como un dato histórico sin ser un dato histórico. Por ejemplo, puede ser el número de desempleados en tal año o la deuda pública en tal año. ¿Qué es una variable de flujo? Es una variable que no se mide en un momento en el tiempo, sino en un periodo, ¿sí? Que va desde un inicio hasta un final. Como por ejemplo puede ser el PBI, como puede ser la inversión, el déficit fiscal, por ejemplo. ¿Sí? Pregunta número 5. ¿Qué es el PBI y qué es lo que mide principalmente el PBI? ¿Alguno tiene una idea? Creo que hoy incluso en clase han visto un video sobre eso. ¿Alguien que me puede explicar, por favor? ¿Nos animan? Ya. El PBI es un indicador que de hecho es el indicador que es más usado para medir la actividad económica de un país, ¿sí? Y ese de acá, ¿cómo es que se llega a definir? Como la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en un país determinado, en un periodo determinado, ¿sí? Y hay maneras de medir el PBI, existen tres maneras de medir el PBI usualmente, lo vamos a ver un poco más adelante, y básicamente eso. ¿Cómo se puede medir el PBI? Lo vamos a ver poco a poco más adelante. De hecho, es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuántos enfoques para medir el PBI existen? Y alguno me menciona al menos cuáles son estos tres enfoques.
Creo que eran tres, que era el método forma de gasto, de producción y de ingreso. Sí, exacto, tal cual. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa, solo vi tu apellido. Jorge, ¿verdad? Sí, Jorge, tal cual. Son tres enfoques que, bueno, uno de ellos es el método del valor agregado o el método de producción también. Tenemos también el método del gasto y el método del ingreso, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de ellos? Lo voy a explicar ahora, pero lo vamos a ver más a profundidad con los ejercicios que están más adelante. Por ejemplo, para el método del ingreso, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta, por ejemplo, las remuneraciones, las ganancias de la empresa, el pago de los factores que se utilizan para la producción, como por ejemplo el capital, el trabajo que es pagado por los salarios. Para el método de gasto, en este caso el PBI, que llega a ser la suma de todas las operaciones en la compra de bienes o servicios finales producidos en una economía, ¿sí? Y para el método del valor agregado o el método de producción, se suman ¿qué? Los valores agregados, tal como dice el nombre, ¿no? De las diversas etapas de producción que pueden haber ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora más en profundidad. Sin embargo, antes me gustaría ver algunos cuantos ejemplos que dice la pregunta 7, ¿no? ¿Cuál de las siguientes transacciones se contabilizarán en el PBI? Y acá quisiera mucho su participación. Por el primer caso, por ejemplo, la venta de un cuadro de la Escuela Cusqueña del Museo de la Nación a un coleccionista particular. ¿Ustedes creen que se contabiliza o que no se contabiliza en el PBI? Sí, ¿Por qué? porque, bueno, eso no sería como una transacción. O Mm, sea, se está pasando. O sea, el coleccionista estaría pagando por el cuadro. ujú. A ver, ¿alguna respuesta más de ¿De alguien? qué dependería el que Yo creo que, se contabilice? eh, bueno, yo creo que sí, porque al venderse este cuadro es una forma de generar ingresos a la persona que lo ha realizado, ¿no? Ujú. Es una forma también de contabilizar eh, la ganancia, por así decirlo. Claro, pero acá sería algo que también debemos de tener en cuenta al ver simplemente este caso, es el periodo de producción. Supongamos que estamos ahora en el año 2020 y este cuadro se vende en el año 2020. Entonces, este cuadro, bueno, es un cuadro particular de la escuela cusqueña, ¿no? No necesariamente ha tenido que ser producido este año, ha podido ser producido años anteriores, y en caso de que no haya sido producido en el periodo corriente, no se contabilizaría. Sin embargo, pongamos que ha sido producido este año, ahí podría ser que sí, pero en el otro caso que les digo, no. Luego, las pensiones de la jubilación, ¿creen que se contabiliza o no se contabiliza? En este caso, No, a no, ver, porque esto es un gasto que, bueno, realiza el Estado, ¿no? Eh, para darle a las personas ya jubiladas y no sé si se podría considerar eh, una ganancia que obtiene en sí la economía. ujú. De hecho, se trata de una transferencia y como dices, las transferencias en este caso no se van a tener en cuenta. Y Pero, por ahí me pregunta de qué depende de que se contabilicen, ¿no? Eso depende también de la definición que hemos dado del PBI. ¿Qué es lo que hace el PBI, por ejemplo? Lo que hace es medir la actividad económica de un país. Es la suma del valor agregado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo determinado. ¿Cómo se puede medir? Por el ingreso y por el gasto, ¿no? Una de las medidas. Entonces, teniendo en cuenta ello, es como vamos a saber más o menos intuir de qué depende de que se contabilice o no se contabilice el PI. Por ejemplo, como le decía, en el caso de que queramos el PI para el año 2020 y que este cuadro haya sido producido en otro año, como no pertenece al periodo corriente, no se contabiliza. Luego, una transferencia tampoco es parte de la producción, tampoco se contabiliza. En el caso C, por ejemplo, la reducción de la contaminación ambiental gracias al uso de instalaciones más modernas. Si nos enfocamos en este caso en instalaciones más modernas, supongamos que estas instalaciones son en el año 2020, queremos contabilizar el PBI para el año 2020, sí se contabiliza. ¿Por qué? Porque las construcciones de cualquier instalación forman parte del PBI. Luego, letra D, el contrabando. ¿Qué creen? ¿Que el contrabando se contabiliza o no? No, no, porque porque para no formaría empezar, parte oficial del ingreso económico o de. O sea, no es oficial, ¿no? No se contabilizaría porque no forma parte
¿cómo se llama? Del circuito económico tal vez. Ajá, no, no se contabiliza, no forma parte de la contabilidad. ¿Por qué? Porque es una actividad ilegal. No hay un registro del contrabando, de las operaciones que se realicen dentro. ¿Sí? Luego, la venta de una finca. Es un poco, puede jugar un poco a varias interpretaciones, pero ¿qué creen ustedes? Depende de quién la vende Y depende o de también, cómo es el programa. Si es un programa de ventas hechos por el gobierno, sí se cuenta. ujú. En este caso, una finca que es un terreno, ¿no? Un terreno cualquiera. Y en este caso no lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener, si lo vemos como una transferencia de propiedad, no implica que haya una creación de un nuevo valor agregado. Entonces, por eso es que no, en este caso, teniendo en cuenta lo que le comento, no se tendría en cuenta. ¿Sí? Luego, un premio de lotería. Eso ahí creo que sí lo sacan al toque. Es igual que el caso de la pensión de jubilación. La pensión de jubilación no se tenía en cuenta, ¿por qué? Porque es una transferencia. Un premio de lotería, el premio también va a ser una transferencia, entonces tampoco se va a tener en cuenta. ¿Sí? Luego, el sueldo de un maestro de una escuela privada. ¿Qué creen? Sí, porque es un salario. Ujú. Eh, Sí, es un salario, es el pago de claro, porque es un factor. un ingreso que recibe un maestro, ¿no? En este caso por dar un servicio que es la educación, ¿no? Ujú. Claro, tal cual. Es el pago de un factor. ¿Cuál es el factor en este caso? La mano de obra, que es el trabajo del profesor, ¿no? De una escuela privada. ¿Y el sueldo de maestro de una escuela pública, creen que se considera o no? También. Eh, Yo creo que sí, porque también es un sí, salario. también, claro. Sí, tal cual. También se considera. Es el mismo caso, igual que sea escuela privada, escuela pública, forman parte del PBI por el gasto, ¿no? El gasto del ingreso. Luego, una exportación de peras de Alemania. En este caso, sí también, ¿por qué? Porque las exportaciones también forman parte del PBI, ¿no? Por el lado del gasto. El consumo de papas por parte de la familia del mismo agricultor que las produce. También, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hace el PBI? El PBI contabiliza la producción, esto ya va independientemente de quién llega a consumir los productos, ¿sí? Entonces, en este caso, también. Y el último, un préstamo para comprar acciones de una empresa chilena. ¿Este préstamo iría en el PBI? No, ¿por qué? Porque no implica ningún tipo de producción, ¿no? Ya. Entonces, esta es la parte un poco conceptual, que fue un repaso de lo que hemos visto en clase, que seguro ya lo van a ver con más detalle. Algo que me gustaría comentarles también es que el profesor les ha dicho que ya van a trabajar con el libro de Iván Rivera, ¿verdad? O el libro de Blanchard. El profesor mencionó en clase que usted nos iba a brindar el libro del profesor de la Católica Ujú. sobre introducción a la macroeconomía. Sí, de hecho, en el drive que compartí, donde estaban los primeros libros para la primera parte, ya añadí el otro libro, que es el libro de Iván Rivera, del año 2017, que se llama Principios de Macroeconomía, un enfoque de sentido común. ¿Sí? Entonces, si tienen el acceso al drive, pueden entrar allí y van a ver allí que está el libro, que es bastante amigable para entender. Los ejemplos son bien parecidos a un caso peruano, es lo que se busca, y son bastante comprensibles, ¿sí? Entonces, en esta hora, si alguien accede al Drive y me confirma que lo puede ver, genial, ¿sí? Pero bueno, esa ya sería la primera parte. Ahora ya vamos a ir un poco más con la parte práctica, con estos ejercicios que tenemos por acá en esta segunda parte. Y son un poco de práctica, ¿no? De cómo calcular el PBI, de cómo hacer las cuentas. Entonces voy a jalar todo esto de acá y lo voy a copiar por acá. Mm, iría- a ver. Ya. ¿Qué nos dice en este caso, en el primer ejercicio? Nos dice, considere una economía con tres sectores productivos, tal que
el sector A no compra bienes intermedios de otros sectores. ¿Qué es lo que hace? Produce y vende trigo al sector B por un valor de 600 soles. El sector B sí compra bienes intermedios al sector A por 600 soles, o sea, le compra todo, y elabora harina por un valor de 900 soles que vende íntegramente al sector C. Entonces, como se ve abajo, el sector C compra bienes intermedios al sector B por 900 soles, es decir, le compra todos los bienes intermedios que produce por ese monto y produce pan que vende a los consumidores finales por el valor de 1.400 soles. Entonces, la pregunta A nos dice, ¿cuál es el Producto Bruto Interno de esta economía? ¿Tiene alguna idea de cuál es el Producto Bruto Interno? Así viendo este caso particular. Mm, JP, ¿qué son bienes intermedios? Bienes intermedios son bienes que son parte de la producción de un bien final. Por ejemplo, un bien final puede ser una camisa. ¿Y cuál es el bien intermedio o los bienes intermedios? Puede ser el algodón, puede ser, no sé de qué se hace la tinta, así que se utiliza tinta, o los botones, por ejemplo. Pero igual, incluso los botones mismos, si es que se venden como botones, podrían ser bienes finales. Pero si se utilizan los botones para la producción de una camisa, ahí se vuelven bienes intermedios. ¿Sí? Y por ejemplo, una camisa puede ser un bien intermedio si es que se vende todo un conjunto, donde se vende todo un terno con camisa, la camisa forma parte, ¿no?, de la producción. De esa manera podemos más o menos entender los bienes intermedios y finales. No sé si quedó Entonces, claro. el producto sería el pan. El producto final sería el pan, exacto. Ujú. Entonces, como el Sería producto, 1.400 soles sería el PBI, ¿no? sí, tal cual como dicen, el producto final es el pan, es lo último que se vende después de tener en cuenta todos los bienes intermedios y en este caso el Producto Bruto Interno de la economía es 1.400, ¿sí? Vamos a verlo en un poco más de detalle por acá. A ver, pregunta A. ¿Qué es lo que nos dice? Que tenemos tres sectores. Tenemos un sector A, tenemos por acá un sector B. ¿Se ve bien la letra o se ve un poco pequeña? Si no, voy a cambiar de tinta. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace sector A, sector B y sector C? Están en un proceso constante de venta y de compra, ¿no? Voy a tachar una línea por acá. En este caso, estos primeros ejercicios lo voy a hacer así a mano, luego el ejercicio 5 y 6 ya lo voy a hacer en Excel. He puesto la plantilla también en Paideia. Entonces, ¿qué nos dice que hace el sector A? Nos dice que no compra nada, entonces es probable que sea el productor de trigo, que esté en un campo, ¿no?, produciendo el trigo, y ¿qué es lo que hace? Vende este trigo, ¿no?, por 600 soles. ¿Qué compra? No compra nada. El sector B compra todo lo que produce el sector A y le paga 600 soles. Entonces va por acá la parte de compra. ¿Y qué es lo que hace después? Elabora harina en base al trigo y lo vende por 900 soles. ¿Sí? Todo esto lo vende al sector C, por lo cual el sector C compra estos 900. Finalmente, el sector C, ¿qué es lo que hace? Es vender todo, después de adquirir este bien intermedio que ha pasado por otra adquisición, se vende todo a 1.400. ¿Sí? Entonces, en este caso, vemos un flujo constante, ¿no? Que este 600 pasa por acá y luego vemos que este 900 pasa por acá y luego vemos por acá el valor de 1.400, ¿verdad? O sea, Mm, en este caso el flujo constante se observaría porque en el sector, lo que vende el sector A es justamente lo que recibe, lo que compra el otro. porque además vemos solamente que hay tres sectores productivos y que estos sectores productivos solamente están en torno a un único bien, ¿sí? Y en este caso el bien final termina siendo el pan. Ya luego eso de acá se puede ver más alterado si es que metemos más bienes y, y si es que la harina se utiliza para hacer otro tipo de producción o diferentes tipos de panes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vemos, ¿no?, que en este caso la parte final tenemos que es 1.400 el PBI, tal cual como se ve ahí. ¿Qué nos dice en la parte B? ¿Cuál es el valor agregado de los tres sectores de esta economía, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ver este caso de valor agregado, que es básicamente lo mismo. Lo voy a copiar por acá.
Acá tenemos la venta y la compra. Y acá al final voy a poner el valor agregado. Entonces paso los mismos datos. En este caso, ¿qué es el valor agregado? Es el valor extra que se le da a lo que han adquirido. En este caso de 0 a 600, ¿cuál es el valor agregado? El valor agregado es 600. Luego, en el sector B, de 600 a 1000, ¿cuánto de valor agregado le da? Perdón, no es porque pongo 1000, acá es 900. 900. De 600 a 900, ¿cuánto de valor agregado le da? Le da de valor agregado 300. Y luego, de 900 a 1400, ¿cuánto de valor agregado le da? Le da 500 de valor agregado. Si sumamos todo esto, ¿cuánto nos da como resultado final? 1400. ¿Sí? Y que es el mismo resultado que teníamos en la parte de acá arriba. Entonces hemos visto que por ambos casos, por ambos tipos de cálculo, llegamos al mismo resultado que es 1400, el cual termina siendo el resultado, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo que de hecho han tenido que tener en cuenta en el momento del desarrollo de las clases, que sea cual sea el método que utilicemos para calcular el PBI, siempre vamos a llegar al mismo resultado, siempre y cuando el cálculo sea correcto. Profe, o sea, el valor agregado es la resta entre la venta y la compra. Claro, sí, sí, es el Y, valor agregado que le da a los bienes intermedios que adquiere. ese es un método, ¿no? Uno de los 3 métodos Ujú. para poder... ya entendí. Sí, Profesor, esa suma de valores agregados vendría a ser el Producto Bruto Interno, así como en el caso de A, ¿no? sí, sí, es como en el caso de A, que en este caso, ¿qué es lo que se vende en el caso de A? Se vende todo el pan por el monto de 1400 y luego si vemos en el caso B, sumamos los 3 valores agregados que se dan a cada uno de los sectores, se podría decir en cada una de las etapas incluso, y también nos da el mismo resultado. Ujú. Por ejemplo, el primer método sería el método del gasto, ¿no? Y el último sería el método del valor agregado, tal cual como dice. Luego también tenemos otro método que es el método del ingreso, que lo vamos a ver creo que en el El ejercicio que viene. método del gasto es cuánto se invierte para producir todo el producto final. El método del gasto es el PBI, es la suma de lo que se realiza por la compra de bienes o servicios finales. Todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía. Entonces ya no se toma en cuenta todo aquello que sea intermedio, solamente todo lo que es final. ¿Y qué es lo realmente final en lo que vemos en A? El pan, porque todo lo demás termina siendo intermedio porque te dice, se vende toda la producción de trigo a B y después B vende toda su producción de harina a C. Entonces no es como que te dice, B vende una parte de su producción a C para que produzca pan y otra parte de su producción lo vende como bien final para los consumidores. No, se sigue vendiendo para estos procesos de producción. Entonces, ¿qué tenemos en el primer método, el método del gasto? Solamente la compra y venta la compra que diga de bienes o servicios finales, porque es servicio final, ¿no? Vamos a ver ahora un caso donde ya se desagrega un poco más y una parte de la que se produce no solamente va para bienes intermedios, sino también para el consumo, ya valga la redundancia de consumidores. Sí, de hecho ese es el caso número 2 y vamos a verlo ahora a continuación. Así queda un poco más claro. ¿Qué nos dice? El país SD, en el país SD se realizaron las siguientes transacciones durante el año 2014. ¿Qué es lo primero que nos dice? Que la empresa A vendió por valor de 20 soles a la empresa B y por valor de 10 soles al consumo privado. ¿Sí? Entonces ya te está diciendo que su producción no va solamente para uno de los dos, sino que ya está como que con diferentes destinos. Entonces vamos a verlo en una tablita para que sea mucho más amigable. Tenemos 5 empresas. Tenemos la empresa B, la C, empresa D y la empresa E. ¿Sí? Y cada uno de estos acá hace operaciones de venta o de compra. Que la compra podría ser puesta así como gasto, pero no lo vamos a poner como gasto todavía, lo vamos a hacer más adelante, ya lo ponemos como gasto. Y entonces voy a poner por acá vende y voy a poner por acá que compra. Entonces hago la tabla. Pero ¿qué es lo que nos decía al comienzo? Que nos dice que la empresa A vendió por el valor de 20 soles a la empresa B y por el valor de soles al consumo privado.
¿sí? Entonces eso quiere decir que estamos trabajando con bienes intermedios y bienes finales a la vez en la empresa A. Entonces lo bajo un poco y por acá podemos poner una división en la venta, ¿no? Acá puedo poner, por ejemplo, bien intermedio y por acá puedo poner bien final. ¿Sí? Entonces ya ahora sí podemos pasar los datos. ¿Qué es lo que nos dice? Vendió por el valor de 20 soles a la empresa B. Entonces, si vende a otra empresa, quiere decir que es un bien intermedio, ¿no? Es lo que obviamente está vendiendo de manera de bien intermedio. Y por el valor de 10 soles al consumo privado. Entonces, si ya vende a los consumidores, a la población, ya es el consumo final, ya está vendiendo un bien final. ¿Cuál será el bien? Creo que no nos dice todavía, ¿no? Entonces pongo por acá 10. ¿Qué más nos dice? La empresa B vendió telares a la empresa C por el valor de 50 soles. ¿Sí? Entonces la empresa B vende a C por el valor de 50 soles y lo pongo por acá, ¿no? ¿Vende algo a los consumidores? No, no vende nada a los consumidores. ¿Sí? Sin embargo, la empresa B había comprado a la empresa A, ¿cuánto? 20 soles. ¿Sí? Que es esto que está por acá. Siguiente. ¿Qué más nos dice? La empresa C vendió telas de algodón por el valor de 80 soles a la empresa D. ¿Sí? Entonces la C vende 80 soles y nos dice algo respecto a venta de la tela como bien final. No, no nos dice nada, entonces no ponemos nada. ¿Qué es lo que ponemos por acá? Lo que compró, ¿no? Que fue 50, que está por acá. ¿Qué más nos dice? La empresa D vendió camisas por el valor de 120 soles al consumo privado. ¿Sí? Entonces la empresa D ya no vende bien intermedio, solamente vende bien final, por el valor de 120 soles. ¿Y cuánto fue lo que compró en bienes intermedio? El valor de 80. Entonces lo ponemos por acá. Finalmente, ¿qué nos dice? La empresa E vendió naranjas por el valor de 30 soles al consumo privado. ¿Sí? Entonces, si lo vende al consumo privado, es un bien final y lo podemos colocar por acá. Bien intermedio, no nos dice nada. Nos dice algo de la compra, tampoco no nos dice nada. Otro guión. ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos dice? En esta economía, el valor agregado se distribuye entre salarios y beneficios. ¿Sí? Entonces, este valor agregado que habíamos visto por acá, a ver, el que está por acá, y si se dan cuenta, el valor agregado termina siendo como la utilidad extra que le da, ¿no? Porque esto es lo que vende, esto es lo que compra, la diferencia es el valor agregado. Entonces, ¿qué nos dice? Que este valor agregado se distribuye entre ¿qué? Entre salarios y entre beneficios. Eso lo vamos a ver más adelante en la pregunta C o D, si no me equivoco. Entonces, ¿quedó claro más o menos cómo hice este cuadro respecto a lo que vende, a lo que compra y lo que vende como bien intermedio, como bien final? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Hay alguna duda al respecto? Si no, continuamos. Ya, continuamos entonces. Entonces ya tenemos este cuadro y creo que de lo que tenemos ya de alguna manera podríamos tratar de calcular cuál es el valor de nuestro PBI, ¿verdad? ¿Cuál es el valor del PBI en esta economía? Tal vez por el método del gasto, por la venta de bienes finales. ¿Cuál creen ustedes que es el valor del PBI? Se va a calcular por el método de valor agregado. A ver, que sea por el método del gasto. Según esta tabla, ¿cuál creen que es el valor del PBI? Porque el método del gasto que contabiliza la venta de bienes o servicios finales, ¿verdad? Entonces, Sí, entonces en este caso tenemos, 160. pero son distintos para cada empresa, pues, ¿no? pero en el PBI se agrupa todo. El PBI nacional agrupa todo. Ah, No- entonces es la suma. Ujú. Sí, como Profe, dice. ¿puede explicar los tres métodos, por favor? O sea, por el valor agregado sale 160, pero no entendí eso de los ingresos. Vamos a verlo. En estos ejercicios vamos a ver cómo entendemos cada uno de los tres tipos de casos para calcular el PBI. En estos ejercicios lo vamos a ver a detalle, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, en este caso, el método del gasto, que era lo que nos decía, PBI es la suma de todas las erogaciones realizadas por la compra de bienes o servicios finales, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso, gasto, bienes y servicios finales. ¿Y cuáles son los bienes y servicios finales? Son estos de acá, ¿no? Bien final. Todo esto de acá se ven de manera de bien final. Entonces sumamos todo eso, como me habían dicho hace rato y ya me habían dicho el resultado también.
sería 10 más 120 más 30, lo cual nos da como resultado 160. Entonces, según lo que vemos ahí, el PBI en este primer caso sería 160. Este de acá sería por el método del gasto. Método del gasto. ¿Sí? Y ahora vamos a ir al siguiente caso. ¿Qué es lo que nos dice? Calcule el valor agregado de cada empresa. Entonces, calculamos el valor agregado. Podemos calcular el PBI también por el método del valor agregado, que es la suma de todos los valores agregados, ¿sí? Entonces vamos a calcular cada uno de estos valores agregados. El valor agregado de la empresa A, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor agregado de la empresa A? Sería la 30. suma de todo lo que vende, exacto, 30, menos lo que compra, ¿no? Porque a lo que compra le da un valor agregado. ¿Qué ha comprado? No compra nada. Entonces, ¿cuál es el valor agregado? De frente es 30. Entonces lo pongo acá a detalle. 20 más 10 menos 0 es igual a 30. Luego, el valor agregado de B sería de manera similar. 50 más ¿cuánto? Más 0 menos 20, lo cual nos da como resultado 30. Valor agregado de C. En este caso, ¿qué tendríamos? 80 más ¿cuánto? Más 0 menos ¿cuánto? Menos 50, ¿verdad? Que nos da como resultado 30 también. En el caso del D, valor agregado de D. Esto de acá es igual a 0 más 120 menos 80, lo cual nos da como resultado 40. Y el último caso, valor agregado de E. ¿Cuál es el valor agregado de E? Simplemente 30, no se le resta nada, no se le suma nada. Entonces, ese es el valor agregado para cada una de las empresas, que cada una de las empresas, incluso podríamos ver este como un caso aislado, ¿no? Porque es otra producción de otro bien. Entonces, para cada uno de estos vemos el valor agregado. Queremos calcular el PBI, ¿qué hacemos? La suma de los valores agregados. Entonces, el PBI sería igual a ¿cuánto? Sería la suma de 30 más 30 más 30 más 40 más 30. ¿Sí? Entonces tenemos 30 por 4, 120. 120 más 40 es igual a 160. ¿Y qué nos da? Nos da el mismo resultado. ¿Sí? En este caso, para hacer este cálculo, por ejemplo, ¿qué era lo que habíamos hecho? Habíamos sumado todo esto de acá. ¿Sí? Pero para el otro cálculo que estamos haciendo ahora, ¿qué hacemos? Los valores agregados de cada una de las empresas. ¿Sí? Entonces, esta es la parte B. Ya hemos hecho otro método y lo voy a poner por acá. Método de valor agregado. ¿Sí? ¿Qué nos dice ahora en la pregunta número C? En la pregunta C, perdón. Calcular qué parte de la renta nacional corresponde a los salarios totales y qué parte corresponde a los beneficios totales. ¿Sí? En este caso, para hacer esto de acá, vamos a hacer el tercer método, que sería como que el método del ingreso, ¿no? En este caso, ¿qué se tiene en cuenta en el método del ingreso? Que el PBI es la suma de las remuneraciones, del pago de los factores, de las ganancias de las empresas también. Entonces vamos a hacer el caso la letra C. B y la letra C. Lo voy a poner por acá. Método del ingreso. ¿Qué era lo que nos decía en este caso la pregunta? Por acá nos ponen lo siguiente. Nos dice, la participación de los salarios en el valor agregado, que es lo que ya hemos calculado, de cada empresa es como sigue. Entonces, del valor agregado, los salarios de la empresa A corresponden al 70%, de la B al 60%, C 50%, D 60% y E 90%. ¿Qué más nos dice? Que el valor agregado se distribuye entre salarios y beneficios. Entonces, si esto corresponde al salario, lo que resta, por ejemplo, 30%, 40%, corresponde a qué? A los beneficios de la empresa. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta eso ahora para esta parte, para la letra C, y vamos a ponerlo por acá. Entonces ponemos por acá industria o empresa, cualquiera de los dos. Ponemos por acá A, B, C, D y E. ¿Sí? Hacemos una línea por acá. Y por acá ponemos el valor agregado de cada uno de ellos. Entonces, para la empresa, ¿cuál era el valor agregado? Era 30. Para la empresa B es 30, 30,
40 y 30. Luego que tenemos que del valor agregado se desprende el salario y el beneficio. Sí, entonces acá a la izquierda vamos a tener las participaciones de cada uno de ellos. Para el caso del salario dice que la empresa A corresponde al 70% del valor agregado, lo cual termina siendo 21. Para la empresa B dice que es el 60%, lo cual termina siendo 18. Acá es el 50%, lo cual termina siendo 15. Acá es el 60%, lo cual termina siendo 24. Y acá es el 90%, lo cual termina siendo 27. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acá sería 9, por acá sería 12, por acá sería 15, por acá sería 16 y por acá sería 3. ¿Sí? Entonces ya hemos calculado los salarios y beneficios respecto al valor agregado. Lo que podemos hacer a continuación es sumar cada uno de ellos, ¿no? Sumamos cuánto es el total de salarios. ¿Cuánto sería 21 más 18 más 15 más 24 más 27? Entonces, en este caso, el resultado final que nos da esto de acá es 105. Y si sumamos 9 más 12 más 15 más 16 más 3, nos da como resultado 55. Entonces tenemos los salarios y los beneficios de la empresa. ¿Cuánto nos da la suma de estos? 160. ¿Sí? Y otra vez hemos llegado a la misma conclusión. 160, 160 y 160. Ya sea por el método del gasto, por el método del valor agregado, por el método del ingreso, vamos a llegar al mismo PBI. Entonces quedó un poco más claro cómo funcionan estos tres métodos. Para la persona que me había pedido hace rato que le explique. Sí, profe. Solo que no, como no leí muy bien el enunciado de la parte C, no entendí esto del salario. Ujú. Ah, ya. Pero ahora sí quedó claro. Sí, sí, o sea, por el método, sí, sí. Entonces ya tenemos los tres tipos de métodos, los tres cálculos que al final nos termina dando el mismo resultado. ¿Sí? Entonces vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice las D? ¿Se cumple que por los tres métodos se llega al mismo valor del PBI? Sí, efect- efectivamente se cumple eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice acá? A ver, tenemos ejercicio 3, 4, 5 y 6. Ya. El 3 nos dice, considere una economía, lo voy a copiar mejor. Profe, ¿podría explicar el concepto de salarios totales y beneficios totales? Ya, O sea, claro, a sí, ver. sí entiendo el método matemático, pero así como el concepto un poco me pierdo. Ujú. Ya, entonces, a ver cómo lo podemos ver. Los salarios es un pago de un factor. El salario es el pago de la mano de obra. En este caso, en la economía, en realidad hay distintos tipos de salarios, ¿no? Para distintos empleados. Y en agregado, todos ellos tenemos el salario total, ¿no? Que sería el salario de todos los empleados de la economía. Luego de ello, ¿qué más tenemos? Tenemos los beneficios, que en este caso son los beneficios de la empresa, que es lo que gana la empresa. Después de tener el valor agregado, que el valor agregado es como que la diferencia entre el precio que vende y los costos en los que incurre, tenemos los beneficios y los salarios, ¿no? Que es lo que cubre con ese extra que obtiene la empresa. Entonces, por O eso sea, tenemos... Dime, te escucho. claro, o sea, en el ingreso se refiere tanto para la empresa como para los trabajadores, ¿no? Claro, se reparte, va una parte para pagar los trabajadores, que no solamente puede ser trabajadores, que puede ser que también esté pagando un alquiler o que tenga que pagar sus intereses de un préstamo o que tenga que hacer nuevas compras de máquinas, por ejemplo. Y aparte de eso, también está el beneficio, la utilidad que se lleva la empresa. Chévere, Ujú. profe, ya entendí. Gracias. Listo. Ya. A ver, vamos con la siguiente pregunta. A ver, a ver, a ver. Sí, creo que está bien la 3. Supongo que una economía produce. mm, ya, acá tenemos. Considere una economía en la que existen solo tres empresas
y solo se produce un bien. ¿Y cuál es este bien en este caso? Son bates de béisbol. Creo que lo copió todo. Ya luego copié la sigla D. Solamente se producen, ¿qué? Solo se producen bates de béisbol, ¿sí? En este caso, Norma S.A. es una compañía de madera que el año pasado cortó y vendió 120 tablas de madera y pagó a sus trabajadores 70 soles en salarios, ¿sí? Norma también vende sus tablas de madera a Mani, la cual las usa ¿para qué? Para producir bates de madera. Además de pagar la materia prima mencionada, Mani pagó a sus trabajadores 80 soles durante el año anterior, ¿sí? Mani usó toda la madera que compró y vendió todos los bates que produjo al distribuidor Pedro por 300 soles. Pedro vendió los bates al público por 500 y pagó a su personal vendedor 70 soles en salarios. Y además de pagar salarios, también pagó impuestos a las ventas, ¿sí? Por 40 soles al gobierno. Entonces, todo esto de acá que nos dice, calcule los ingresos, gastos y beneficios para cada una de las tres firmas. Entonces, vamos a esquematizarlo, vamos a ponerlo en una tablita. Acá lo bajo un poco. Y ya. Para poner en una tablita, ponemos por acá qué es lo que nos pide. Primero localizamos cuáles son las empresas. Después de las empresas tenemos que calcular los ingresos. Luego los gastos, que son varios gastos en los que incurren, ¿no? Porque está compra de bienes intermedios, está la compra también, el pago de los salarios, luego por ahí también leímos los impuestos. Entonces luego de los gastos vamos a tener el total de gastos, que sería la suma. Y finalmente, ¿qué nos pide? El beneficio. Que entonces vamos a dividir esto. Mm, a ver. Esto por acá. Y ya. Vamos a localizar cada una de las empresas. ¿Cuál era la primera que nos mencionaban? Era Norma. Luego nos decía la empresa Mani. Y la última era la empresa Pedro. Ya está. Entonces, Norma es una compañía que el año pasado cortó y vendió 120 soles de tablas. Entonces, ¿cuáles son sus ingresos? Son 120. ¿Sí? Y pagó a sus trabajadores 70 soles en salario. Entonces, ¿qué es esto? Es un gasto. 70 soles. Vende sus tablas de manera a Mani. Entonces, Mani compra las tablas de Norma, lo cual sería un gasto, la cual usa para producir bates de madera. Además de pagar por la materia prima mencionada, que serían esos 120 soles, Mani también paga a sus trabajadores 80 soles durante el año anterior. Entonces a estos 120 le sumamos los 80 soles. ¿Sí? Mani usó toda la madera que compró y vendió todos los bates que produjo a Pedro por 300 soles. Entonces acá ponemos 300. Y Pedro vendió los bates al público por 500 soles. ¿Sí? Entonces ponemos que Pedro vende todo a 500. Sin embargo, esos 300 son un costo para Pedro. ¿Qué más nos dice? Paga 70 soles en salario, le sumamos 70 soles, y además de pagar 70 soles en salario, también paga 40 soles de impuestos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el gasto total para cada uno de ellos? Acá es 70, acá es 200, y acá es 410, si es que no estoy sumando mal. ¿Y cuáles son los beneficios en este caso? Los beneficios serían la diferencia entre los ingresos y el total del gasto, lo cual podemos verlo acá también, ¿no? Si es que acá, por ejemplo, al valor agregado le restamos el salario, nos da este beneficio. Entonces acá a estos ingresos le restamos, por ejemplo, esto de acá, que sería nuestro gasto, y además, por ejemplo, acá le restamos los salarios y por acá le restamos los impuestos y todo ello, tenemos también los beneficios. ¿Sí? Entonces, en este caso, 120 menos el total de gastos 70, tendremos acá 50. Acá 300 menos 200, tenemos por acá 100. Ups. Y acá tenemos 500 menos 410, tenemos acá 90. ¿Sí? Esos son los beneficios de la empresa. Bien parecido a lo que habíamos visto en el ejercicio 2. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué más nos dice? Calcule el PBI de esta economía por el lado del gasto. ¿Cuál creen que es el PBI por el lado del gasto? Así al ojo. La suma de todos los gastos. Pero el PBI por el lado del gasto es el producto final.
Es 240. No. Es el bien o producto final, bien o servicio final que se vende. Luego de usar la madera, luego de usar los La bienes. suma de los ingresos. mm, claro, en este caso, pero sí, acuérdate que estos ingresos podemos verlo como venta y podemos ver una parte como venta de bienes intermedios o una parte de venta de bienes finales. Y todo esto de acá termina siendo bien intermedio porque termina siendo cada uno parte de la producción, ¿verdad? Y este de acá sería el bien realmente final, que es lo que se vende, que sería como una revenda, ¿no? De los bates de béisbol, que al final termina siendo 500. ¿Sería el gasto final? Ujú. Este de acá, ¿no? 500 que sería lo último que se vende luego de pasar por toda esta serie de transacciones, de procesos de producción. Lo último que se vende es eso, 500. Al igual que habíamos visto en los casos anteriores, ¿no? Acá, en estos casos, por ejemplo, 1400, ¿por qué? Porque era luego de haber pasado por todos estos casos, ¿no? Como es que los bienes intermedios habían producido un bien final. Solo que lo único que tenemos acá la diferencia es que esto ya se está complejizando un poco más, ¿sí? Entonces, en este caso sería 500 por el método del gasto. Luego, ¿qué nos dice? Profe, Mm, disculpe, o sea, yo dije 240 porque siguiendo el ejemplo anterior, usted restó la venta menos el gasto. O sea, y en este caso yo resté ingresos menos gastos totales, ¿no? claro, en este te refieres a este método, no, tú te refieres a esto, Al método de primer valor método, agregado. sí, sí, al primer método, sí, no, al segundo, perdón. Sí, Ujú. Claro, en el valor agregado, ahí sí. En ese caso sí, sí va a ese método. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué habíamos hecho acá cuando hicimos el primer método, que era el método del gasto? ¿Qué habíamos sumado? Solamente los bienes finales, que era 10 más 120 más 30. Y nos dio 160. pero por los tres métodos no debería salir del mismo PBI o no, o sale diferente. No, tiene que salir el mismo. De hecho, acá nos sale, ¿no? Método del gasto 160, método del valor agregado 160 y método del ingreso también nos sale 160. Los, Claro, y se explica el método del valor agregado en el tercer ejercicio también, a ver cómo lo haría. Ujú. De hecho, eso nos pide, en la parte D, nos pide hallar el método del valor agregado. Vamos a hacerlo ahorita. Acá nos pide, ¿sí? En el D nos pide, por ejemplo, en la C nos pide el método del ingreso y en la D el método del valor agregado. Entonces vamos a ver cada uno de ellos para que quede un poco más claro, ¿sí? Entonces, la B, 500, por lo que vemos ahí, que es lo último que se vende. Y ahora vamos a ver la pregunta número C, que es la letra C. Calcule el PBI de esta economía por el lado del ingreso, ¿sí? Entonces, ¿qué es el método del ingreso que habíamos visto anteriormente? Es el pago de todos los factores que contribuyen al proceso productivo. En este caso, ¿cuáles son los factores que contribuyen? Principalmente el capital, ¿no? El trabajo principalmente. Entonces podemos verlo tal vez de una manera un poco así. PBI sería, también podemos verlo así, ¿no? El ingreso de las familias. ¿Cuál es el ingreso de las familias? Los salarios, ¿verdad? Más los ingresos de las empresas. ¿Cuáles son los ingresos de las empresas? Los beneficios que habíamos visto acá atrás, ¿no? Esto de acá, estos beneficios. Y el último, en este caso ya estamos añadiendo los impuestos, entonces también va los ingresos del Estado. Y acá no solamente ponemos ingresos de las empresas, sino para ser un poco más específico, podemos poner ingresos netos de las empresas, una vez que ya se han descontado el pago de sus costos. Entonces vamos a ver en este caso el PBI, que es todo lo que tenemos que sumar. Tendríamos que sumar este 70, por ejemplo, que era un salario. Luego tendríamos que sumar este 80, que también era salario. Luego también tendríamos que sumar, me parece que este 70 también, que era también otro salario. Luego este 40, que era este 40, era los impuestos que se pagan al gobierno, que sería este el ingreso del Estado. Y luego los beneficios de las empresas, ¿no? Porque acá, ¿qué es lo que tenemos en esta parte? En esta parte solamente tenemos lo que ganan las familias y lo que gana el Estado. ¿Y qué es lo que gana la empresa? Todo lo que está por acá. Que sería 50 más 100 más 90. ¿Sí? Entonces, si sumamos todo esto de acá, ¿cuál es el resultado final que nos da? 500. ¿Sí? ¿Pueden sumarlo ustedes?
Y tenemos que por este método obtuvimos el mismo resultado por acá, que es lo mismo que está por acá. ¿Sí? En este caso, utilizando los dos métodos, para la letra B, el lado del gasto, y para la letra D, para la letra C, el lado del ingreso. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el último método, la letra D. ¿Cuál es el método? El valor agregado. ¿Sí? En este caso vamos a calcular el valor agregado para cada una de las empresas. Primero para Norma, luego para Manny, y luego para Pedro. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el valor agregado que le vamos a meter a la empresa Norma? Y acá puede resultar un poco complicado, pero bastante atención. ¿Norma compra algún producto intermedio a alguien? No, ¿verdad? Lo único que hace Norma es pagar salarios. Sin embargo, no compra un un producto intermedio al cual le dé un valor agregado. Es decir, puede ser que Norma sea la misma productora. Entonces, si es que Norma no compra ningún producto intermedio a otra empresa, lo único que hace es tener un gasto relativo a los salarios. Eso quiere decir que el único valor agregado que se tiene en cuenta para Norma es 120. ¿Menos cuánto? Menos nada. ¿Por qué? Porque no compra ningún intermedio a otra empresa. Entonces tenemos 120 por acá. ¿Qué pasa para el caso de Manny? Pasa algo diferente. ¿Qué hace Manny? Manny vende por el valor de 300. Sin embargo, ¿compra algún producto intermedio? Sí, a Norma. Si no me equivoco, le compra maderas. ¿Por cuánto? Por el valor de 120. Entonces, ese 120 adquirió un valor agregado, lo cual lo hace transformar en 300. Entonces restamos 300 menos 120. Esto nos da como resultado 180. Y en el último caso, este 500 ha sido comprado a el valor final al que se vende. Sin embargo, Pedro compró a Manny. ¿Y por cuánto? Por el valor de 300. Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre este 500 y este 300 que está por acá. ¿Sí? Sería 500. Disculpe, JP, ¿qué es lo que está restando? No entiendo bien. Mira, en este caso en los gastos tenemos, lo voy a dividir un poco mejor. Lo voy a dividir así en tres partes. Esto de acá es el gasto que se hace en otros bienes intermedios. Esto de acá es lo que se paga salarios. Y esto de acá es lo que se paga de impuestos. Entonces, para el valor agregado, lo único que se tiene que tener en cuenta es la compra de ¿qué? De bienes intermedios. ¿Qué es lo que estamos restando? Perdón. Este 70 iría acá. ¿Sí? Esta flechita lo pongo, lo dejo un poco más ahí. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el bien intermedio que compra Norma? No compra ningún bien intermedio, ¿verdad? Acá está vacío, no hay nada. Por lo tanto, el valor que vende, 120, no se le resta nada. Entonces tenemos 120 menos 0. Para el caso de Manny, estamos restando 300 menos 120. ¿Sí? ¿Por qué? Porque compró bienes intermedios por el valor de 120, lo cual nos da como resultado 180. Y luego, para el caso de Pedro, tenemos 500 menos 300. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los bienes intermedios? Valor de 300 que compra Manny, de esta parte. ¿Sí? ¿Y lo vende a cuánto? Lo vende a 500. Entonces, 500 menos 300. En este caso no tenemos en cuenta los salarios, no tenemos en cuenta los impuestos. Solamente cómo es que esos bienes intermedios adquieren un valor agregado. Sumamos 120 más 180 nos da 300. 300 más 200 nos da el valor de 500. Otra vez tenemos el mismo ¿Ese es resultado. el método de valor agregado? Sí, este es el método del valor agregado que está en la letra D. Ah, entonces en el valor agregado debo de restar los bienes intermedios, o sea, no todos los gastos, ¿verdad? Ujú, claro. Ok, Valor JP, agregado. gracias. Y luego la letra C que nos decía que es el método del ingreso. Por acá, método del ingreso. Y acá está el método del gasto. Entonces, otra vez, por los tres métodos hemos llegado al mismo cálculo, igual que por acá, ¿no? Por los tres métodos. Solamente que cada vez se vuelve un poco más complejo porque se van agregando más, más empresas o se van agregando más tipos de cuentas a tener, ¿no? Y ya, está bien. Entonces vamos con el ejercicio 4, que me parece que es el último que está es el último que está acá para hacer en mano, porque luego el ejercicio número 5 y el ejercicio número 6 ya lo vamos a hacer en Excel. ¿Sí? Entonces vamos a copiar el 4.
Disculpe, en este método del valor agregado, ¿hay algún caso en el cual se consideren los salarios? En este caso no, y como vamos casi siempre vamos a ver casos simples, simplemente vamos a trabajar con estos casos en los que estamos considerando diferencias entre bienes intermedios y el precio, el ingreso que recibe cada empresa o el precio de venta. Y vas a ver que si es que le metes alguna variable más, alguna variante más, el resultado final no te va a dar el mismo que obtienes por el método del gasto o por el método del ingreso. ¿Sí? Entonces, si quieren un poco más de ejemplos, más detalle, en el libro que les he compartido hay bastantes ejercicios referidos a estos métodos para calcular el PBI. ¿Sí? Entonces, ya, eso sería. Vamos con el ejercicio número 4, que nos dice, que nos dice tomando como año base el año 2010, el año 2008, calcule la tasa de crecimiento del PBI en el año 2010, en el año 2009, perdón. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, letra A, año base 2008. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el PBI. Vamos a poner acá una tablita un poco más amigable. Año 2008, por acá año 2009. ¿Y qué es lo que nos pide? Hacer el cálculo del PBI, de la tasa de crecimiento del PBI. Pero para hallar la tasa de crecimiento del PBI, ¿qué es lo primero que tenemos que hallar? El PBI real. ¿Alguien me explica cuál es la diferencia entre PBI real y PBI nominal? Si es que lo han visto en clase, no estoy seguro si lo habrán visto. El real es por un año, es en un año en específico. Ajá, es cuando el precio se basa en un año, mientras que el otro es decir, por ejemplo, el PBI nominal se calcula como la cantidad producida por el precio para el 2021, ¿no? Y en el caso del nominal sería la cantidad producida para el 2021 por el precio de un año base. Ese sería el real. El real es el que toma un Ajá, año ese base. sería el real, exacto. Y el nominal es el que se hace con los precios del mismo año y Ujú. las cantidades del mismo año, tal cual como dices. Entonces, teniendo en cuenta esa idea de PBI real, podemos hacer el cálculo del PBI real para el año 2008 y para el año 2009, ¿verdad? Tomando como año base el año 2018. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Tenemos brócolis y coliflores. Es lo único que se produce en esta economía. ¿Y qué tenemos? Los precios y las cantidades. Precios y cantidades. ¿Sí? Entonces, para el año 2008, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar 0.5 por 500 más 0.8 por 300. ¿Sí? Y esto nos va a dar un resultado. Y para el año 2009 también, pero ¿qué vamos a tomar? Los precios del año 2008, porque estamos calculando el PBI real. Entonces sería 0.5 por cuánto? Por esta cantidad, la cantidad del 2009, por 400, más 0.8 por cuánto? Por esta cantidad del 2009, ¿no? Por 250. Entonces nos hemos quedado con estos precios y lo que hemos variado han sido las cantidades. Entonces con estos precios de acá prácticamente no hemos trabajado, no hemos hecho nada. Entonces, ¿cuál es el resultado del primero? El primero nos da como resultado 490 y el segundo nos da como resultado 400. Entonces, ¿qué hemos visto? Que el PBI ha disminuido. Y si vemos la tabla que nos pone de ejercicio, si vemos que los precios son constantes, definitivamente vemos que las cantidades disminuyen, ¿no? En ambos casos, en brócolis y coliflores, y lo cual nos da el resultado final también de que sí disminuye el PBI real. Entonces, una vez teniendo en cuenta el PBI real, podemos hacer el cálculo de qué? De la tasa de crecimiento del PBI. Ponemos por acá variación en PBI, año 2009, y esto nos da como resultado, ¿cuánto? ¿Cómo se calcula una tasa, recuerdan? Sería 400 menos 490 sobre el año base, ¿no? 490. Y esto acá, ¿qué nos da como resultado? Nos da como resultado menos 0.1837, lo cual si lo pasamos después a porcentajes nos da menos 18.37%. O sea, una variación negativa, que es efectivamente lo que tenemos allí, porque pasa de 490 a 400. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte, la tasa de crecimiento del PBI. Luego, ¿qué nos dice en la letra B? Tomando como año base el 2008, otra vez vamos con año base 2008,
JP, en el año 2009 no es 0.6 en vez de 0.5 y 0.85 en vez de 0.8. ¿Te refieres para esto? Sí. No, porque lo que estamos haciendo es el cálculo del PBI real. Y cuando hacemos el cálculo del PBI real, nos quedamos con los precios constantes del año base. ¿Y cuáles son los precios constantes del año Ya, base? ya. Estos, ¿verdad? Entonces, Sí. esta variación del precio, este precio para el año 2009, no se tiene en cuenta. Tendrías en cuenta si calcularas el nominal para cada uno de los años. Ujú. Gracias por tu pregunta. Está bien. Y ahora vamos con la B. Tomando como año base el 2008, calcule la tasa de inflación o tasa de crecimiento del IPC. Y entonces vamos a ver el IPC un poco más en detalle cuando entremos al Excel. No estoy seguro si lo han visto ya, pero vamos a ver un poco de ello, ¿no? Entonces vamos con ello. Tenemos nuestro año por acá. 2008, 2009. ¿Y qué nos dice? Calcule la tasa de inflación o tasa de crecimiento del IPC. Entonces, si vamos a calcular la tasa del IPC, primero tenemos que calcular el IPC, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Para el año 2008, siempre que vamos a trabajar con el IPC, el año base tiene que tomar el valor de 100. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso. Siempre tomamos el valor de 100. Y luego, para el siguiente año, ahí sí tenemos que trabajar dependiendo de la medida que usemos. Hay dos medidas para hacer el cálculo del IPC, el índice de Pasch, el índice de las Peires. También se puede hacer por el factor del PBI, si no me equivoco. Usualmente lo que se usa es el índice de las Peires. Creo que lo han visto un poco de detalle en clase, si no me equivoco. Lo vamos a ver un poco más en detalle cuando entremos en el Excel. Pero en este caso, vamos a hacer el cálculo del índice de las Peires, como le digo. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Voy a borrar esto de acá. Todo lo de acá. Tenemos que hacer un cálculo en el cual tenemos en cuenta los precios que queremos para el año 2009 sobre los precios del año base. ¿Cuál es el año base? 2008. ¿Sí? Entonces sería una división lo que vamos a realizar. Vamos a multiplicar nuestro 0.6, que es el precio de 2009, por ¿cuánto? Lo que no varía en este caso son las cantidades. La cantidad de 2008, ¿cuánto es? 500. Y ahora vamos a entender la lógica. Más 0.85 por ¿cuánto? Por 300. Luego en la parte de abajo lo que sí variamos son los precios, que sería 0.5 por ¿cuánto? Por la cantidad que no varía, 500, más 0.8 por la cantidad que no varía, 300. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, ¿qué es lo que he hecho acá? Como ven, lo que no varía son las cantidades. Siempre he trabajado con este 500 y siempre he trabajado con este 300. Lo que sí varía, sin embargo, son los precios. Para la parte de acá trabajé con 0.6 y 0.85. 0.6 y 0.85. Y la parte de acá con 0.5 y 0.8. Es este, 0.5 y 0.8. Entonces, como vemos, las cantidades no varían, lo que sí varían los precios, y esta de acá es una medida, hacer este cálculo es una medida que nos ayuda a obtener este índice de precios. Una vez desarrollado esto lo podemos multiplicar por 100 y nos va a dar como resultados este índice de precios. Vamos a ver. Acá sería 300 más 255 sobre 250 más 240. Todo esto acá lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 555 sobre 490 por 100, lo cual nos da como resultado final 113.27. ¿Sí? Entonces este 113.27 nos trata de reflejar esta variación que había en el precio. Y efectivamente, ¿qué es lo que vemos por acá? En el año base teníamos un valor de 100 y que por acá tenemos un valor de 113.27. O sea, vemos un incremento en el índice de precios. ¿Qué es lo que vemos acá? De 2008 a 2009 ha aumentado, y acá también, de 2008 a 2009 ha aumentado, tanto para el mercado de brócolis como para el mercado de coliflores. ¿Y esto de acá es lo que trata de hacer este índice? Este índice trata de reflejar este aumento. Colocó 100 en el año 2008. ¿Cómo? ¿Por qué colocó 100 en el IPC del 2008? Ese es el año base. Siempre en el año base se coloca el valor de 100. Por ejemplo, si tu año base fuera 2009, en 2009 colocarías el valor de 100 y el cambio que harías ya sería en la parte de acá de los precios, ¿no? Y las cantidades también con las que trabajarías porque calcularías tú ya para el año 2008. Eso lo vamos a ver ahorita en el Excel más en detalle.
pero el año base siempre, valor de 100, y luego los años siguientes tratan de calcular esta variación en los precios. Ahora lo vamos a ver O en el sea, Excel. o Dime, sea, dime. si es 100, claro, es lo estándar, ¿no? Ujú. Y el siguiente año que se evalúa la inflación, si es mayor, eh, o sea, ¿cómo se lee en ese caso la variación, ¿no? Si es mayor o es menor, ¿cómo se lee la Ujú. inflación ahí? Por ejemplo, vemos que ha aumentado, ¿sí o no? De 100 a 113 ha aumentado, entonces, La inflación ha aumentado en 13%, podríamos decir. tal cual como lo has dicho, 13% de inflación. ¿Cómo se Ah, calcula esto? Así, cálculo de inflación sería, esa es la notación que toma, sería 113.27 sobre 100. Si esto lo multiplicamos por 100%, al final se va, ¿no? Se va esto acá y terminará siendo sobre 100 al final. ¿Cuál es el resultado que nos da esto? Nos da 13.27%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la inflación desde del año 2008 al 2009? ¿En cuánto ha variado el índice de precios? En 13.27%. O sea, a través del IPC hemos logrado calcular la inflación. ¿Sí? Entonces, esto de acá lo vamos a ver ahorita en el Excel más a detalle. De hecho, todo esto de acá lo podíamos haber hecho en el Excel, solo que creo que se podía explicar de mejor manera así a mano. Esto de acá se los voy a compartir y ya vamos a la Va a, su- parte de la otra parte. ¿Te va a escucho? subirlo, ¿no, profe? Va a Sí, subirlo, digo. sí, lo voy a subir y la grabación también, no te preocupes. Porque la última vez se olvidó, creo, la JP subir la PDF. Ah, Solo ya. subió una hoja, subió nomás. Ah, ya. No, no, eso se habrá confundido probablemente. JP, disculpe, ¿qué significaba que la variación? Pero la grabación. Y ya. Entonces, para esta parte, para la pregunta número 5, pregunta número 6, vamos a trabajar en Excel. Y como les dije, podríamos haber trabajado todo lo demás en Excel también, pero para hacerlo un poco más amigable. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta número 5? A ver si es que la tengo también por acá. Que ya jugué en mi iPad. Pregunta 5, ¿qué nos dice? La economía Z produce y consume dos bienes, que son bienes vestidos y bienes de alimento. Y un servicio, ¿no? Que es el servicio de transporte. Entonces tenemos por acá vestido, alimento y transporte. ¿Qué nos pide? Calcular la tasa de crecimiento del PBI, similar a lo que acabamos de ver, y la tasa de inflación, similar a lo que acabamos de ver, para el año 1999-2000. Entonces, acá debe ser 98, pero bueno. Acá que nos dice, cuando el año base es el año 1998, y luego cuando el año base es 1999. Entonces ya tenemos acá los datos. Acá, ¿por qué este año? Ah, ya, este año se refiere a esto. 1998, 1999 y 2000. Cada uno tiene sus cantidades y sus precios. Cantidades y precios, cantidades y precios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para el cálculo de la inflación? Para hacer este cálculo de inflación, los índices de precios. Como les comenté, tenemos tres índices de precios, los cuales son el de Pasch, el de Las Pérez y el de Fisher. En este caso, el más común, el que mayormente usamos es el de Las Pérez. Sin embargo, el de Pasch también, al menos a manera teórica, deberíamos de considerarlo. ¿Qué es lo que nos dice que hace el índice de precios de Pasch? Nos calcula que la sumatoria de los productos, ¿verdad? De los precios por las cantidades y acá también de los precios por las cantidades. Sin embargo, estos son los precios por las cantidades del periodo final, se podría decir, y esto de acá, las cantidades del periodo final y del periodo anterior, o del periodo 1 y el periodo 0, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en este caso? En el índice de precios de las Pérez, ¿qué es lo que varía? Acá las cantidades del primer periodo, del periodo 0, se mantienen constantes. ¿Qué es lo que varía? Los precios. Hacemos una variación entre el precio del periodo 0 y el precio del periodo 1. ¿Acá qué variaba? Acá variaba también los precios, sin embargo nos quedábamos con las cantidades, ¿qué cantidades? Las cantidades finales. En este caso no, las cantidades iniciales. ¿Sí? Esa es la única diferencia entre estos dos índices. El índice de Fisher es uno más, que es como un promedio geométrico de estos dos índices que tenemos por acá. Y en general el índice de precios es el índice de precios de las Pérez, el que usualmente se utiliza, ¿no? Que dice acá que nos permite obtener la variación de los precios en un año dado en relación a un año base al cual se le asigna el valor de 100. ¿Sí? Se podría obtener el valor de 1 también, pero en este caso ya no tendríamos que multiplicar por 100. Entonces, una vez teniendo en cuenta ello, podemos hacer el cálculo del PBI real. Año base, 1998. A ver, ya.
Año base 1998, luego 1999 y 2000. ¿Cuál sería el PBI real para 1998? Sería esta cantidad por este precio, más esta cantidad por este precio, más esta cantidad a ver, por este precio. ¿Sí? Nos da como resultado 640. Luego para el siguiente caso también sería 1999. Esta cantidad por este precio, más esta cantidad por este precio, más esta cantidad por este precio. Y ya, tenemos 714. Y para el año 2000 tendríamos esta cantidad por este precio. Profesor, dime, te escucho. Está calculando el PBI El nominal, no el anterior PBI real. no era... Perdón, gracias, me confundí. Sí, tienes toda la razón. Entonces en este caso sería C11, y acá sería C12, y acá sería C13, 672. Tienes razón. Acá sería PBI real, entonces nos quedamos con los precios constantes, ¿verdad? Con estos precios de acá. Porque el año base es 1998. Gracias. Y luego para el año 2000 también este precio por esta cantidad, más este precio por esta cantidad, y más el último que sería este precio por esta cantidad, que nos da como resultado 714. Entonces ya tenemos el cálculo de los índices de precios, que ya de los PBIs, y luego podemos ir con el cálculo del índice de precios. En este caso, el año base, ¿cuál es? 1998, le ponemos el valor de 100. ¿Y cuál es el que utilizamos de estos? El de Patch, el de las Peyres. Como le dije, casi siempre es el de las Peyres. De hecho, siempre, a menos que se indique lo contrario. Entonces, para el índice de precios de las Peyres, vamos a hacer el cálculo correspondiente. En este caso, nos dice el precio actual, que sería 1999, por la cantidad inicial, que sería 98. Entonces tenemos este 11 por este 10, más este 11 por este 10, más este 23 por este 20. ¿Sí? Y esto de acá lo dividimos entre ¿qué? Todo lo que corresponde al periodo 0, que sería 1998. Esto de acá, por esto, 10 por 10, más 10 por 10, y más 20 por 22. A ver. Ya. Y esto de acá todo lo multiplicamos por 100. 106. Es el índice de precios, entonces vemos que hay un aumento. ¿Y qué es lo que vemos por acá? Que efectivamente sí había un aumento, ¿verdad? De 10 pasó a 11, de 10 pasó a 11 y de 22 pasó a 23. Y esto de acá está reflejado o trata de ser capturado por este índice de precios. ¿Sí? Para el siguiente caso, al igual que hemos hecho acá para este índice de precios, tenemos que hacer lo mismo, pero ya con estos precios. Entonces, replicamos. Sería este precio de acá por esta cantidad. Y de hecho me falta poner con paréntesis más. Más otra vez este precio por esta cantidad. Más este precio por esta cantidad. Y esto de acá lo dividimos otra vez entre esta cantidad por este precio, que sería del año 0. Por esto de acá. Y esto de acá. Profe, o sea, para calcular la inflación, ya no se considera el precio, ¿no? A diferencia del PBI, sino la cantidad. En este caso, de hecho estamos trabajando con la misma cantidad, si te das cuenta, que sería esta de acá. Claro, esa lo utiliza para los 3 años, si no me equivoqué. Sí, mira. Y para acá también. Lo único que hacemos variar es el precio. Ah, o sea, en este caso varía, o sea, en este caso la cantidad toma como base la cantidad a diferencia del PBI, ¿no? Que era el precio. O sea, lo que queremos reflejar de alguna manera es, la inflación lo que refleja es el cambio, ¿no? Que en este caso inflación, que es aumento de los precios, y es lo que queremos reflejar, por eso lo que vemos variando dentro de este índice de precios de las PYRES es el precio, porque acá tenemos el precio 1 y acá el precio en el periodo 0.
Y acá nos dice, ¿no? Es el índice más utilizado internacionalmente, utiliza las mismas ponderaciones periodo a periodo, lo cual hace que el costo de calcularlo no sea tan alto, ¿sí? Y es lo que hace justo como dices tú. Tomamos la cantidad como dada, es lo que no variamos, lo único que variamos son los precios. Y acá también se toma la cantidad como dada, pero ¿qué cantidad? La del periodo 1. Acá, ¿qué se hace? Con la del periodo 0. Ujú. Profesor, la primera fórmula es para calcular el PBI, la segunda es para calcular el IPS y la tercera es para calcular la inflación. ¿Te refieres a estas tres de acá? Sí. No, las tres son maneras de calcular el índice de precios. Mira, índice de precios de Pasch, índice de precios de las Peires, índice de precios de Fisher. Solamente que son tres maneras alternativas de hacerlo. Puedes tener en cuenta cualquiera de las tres. Lo está haciendo por el segundo método. El método más común, el que se usa usualmente, es el de las Peires. Este de acá es otro índice de precios, que es el de Pasch, que se toma en cuenta usualmente cuando te lo piden, pero este de acá es el que casi siempre se trabaja, el de las Peires. Los tres son los mismos. ¿Sí? Y nosotros lo que acabamos de hacer es utilizar este método, ¿no? El de las Peires. Y hemos obtenido estos índices de precio. Entonces ya Ahí está. tenemos... Te escucho. Ya. Entonces, el PBI real ya lo tenemos el índice de precios. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Ya podemos hallar la variación del PBI, ¿no? Acá no hay ninguna variación, porque no hay nada anteriormente, pero acá sí. El año actual sobre este de acá, -1, y lo mismo para acá. ¿Sí? Y esto de acá lo podemos jalar para acá, y lo jalamos para acá. Entonces ya tenemos acá las variaciones del PBI y de la inflación. ¿Cuánto fue la inflación del 98 al 99? De 6,25. Y del 99 al 2000, de 5,88. ¿Y en cuánto varió el PBI? Aumentó, ¿no? De 640 a 672 en 5%, y de 672 a 714 en 6,25%. Claro, para hallar esta variación, trabajamos con qué PBI, con el PBI real. Porque el PBI nominal nos va a dar Profe, una ilusión, se podría decir. Dime. Te escucho. Aló, disculpa, se me cortó el internet mientras estaba explicando. sí, profe, lo que le preguntaba era si un aumento del PBI llevaba a una disminución de la inflación o no tiene nada que ver, son variables independientes. Mm, Creo que podríamos considerarlo como independiente. No necesariamente, eh, es que depende de las magnitudes en realidad. Eso depende mucho de las magnitudes porque puede ser que las cantidades aumenten demasiado y que, por ejemplo, el precio se mantenga constante. Si el precio se mantiene constante y se aumentan demasiado las cantidades, ¿qué es lo que vamos a tener? Que aumente el PBI, pero que el IPC no varía, ¿verdad? Entonces, depende de las magnitudes más que nada. Pueden darse ambos casos. Ujú. Y ya. A ver, está grabando. Sí, sí está grabando. Entonces ya tenemos los cálculos para el año base 1998 y podemos hacer lo mismo para el año base 1999. En este caso ya terminando, vamos a hacer este caso, ¿no? El PBI real primero que nada para 1998, que sería con año base 1999. Entonces tomamos este precio por esta cantidad más este precio por esta cantidad más este precio por esta cantidad. ¿Sí? Nos da este valor. A ver, no lo puedo jalar lamentablemente. Entonces acá también otra vez tenemos este precio por esta cantidad más este precio por esta cantidad y más este precio por esta cantidad. Y para el último caso tenemos este precio de acá por la cantidad. Como se dan cuenta, siempre estamos trabajando con el precio del 99 porque es el año base y lo único que varía en este caso son las cantidades. Y listo, tenemos los PBI reales para cada uno de estos años. Ahora podemos calcular el índice de precios, ¿no? Para cada uno de los años. En este caso, ¿cuál es el año base? Es el 99, entonces le ponemos 100. ¿Y cuál es el año que debemos calcular? 98 y 2000. ¿Sí? Entonces vamos con el cálculo.
En este caso, según el índice de precios de las Peires, que es lo que no varía son las cantidades, lo que varía son los precios. Entonces, ¿cuál es el precio en este caso? Del año 1 se podría decir, que en este caso es el que está antes, este de acá, que sería 10. Esto multiplicado por ¿qué? Por esta cantidad del año base. Más este precio por esta cantidad, más este precio por esta cantidad. Y todo lo dividimos, esta vez sí trabajamos solamente con el año base, este precio por, acá se me pasó, y ahora sí, este precio por esta cantidad, más esta cantidad por este precio, y más esta cantidad por este precio, todo el año base. Entonces, acá me faltó, algo me faltó, acá se multiplica por 100, ¿no? A ver, algo estoy fallando acá. ¿Alguno ve? Falta eh, los corchetes en ambas Acá, sumas y ¿verdad? multiplicaciones. Sí, tienes razón. Gracias. Y lo último sería, creo que ya estaría. Ajá, ya estaría. Entonces, gracias por eso. Me faltaron acá los paréntesis. Entonces vemos que acá es 100, pero acá es 94. Entonces vemos que es menor, y lo cual nos da buenos indicios, ¿no? ¿Por qué? Porque en el año 98 veíamos menores precios que en el año 99. Entonces vamos a hacer lo mismo ya para el año 2000. En este caso, trabajamos con la variación en los precios y las cantidades constantes. Entonces trabajamos con este precio. Me falta un corchete más. Ya estaría este precio por esta cantidad, más este precio por esta cantidad, más este precio por esta cantidad. Entonces cerramos y abrimos otra vez, que sería esta cantidad por este precio del año base, ¿no? Entonces solamente es tener en cuenta cuál es la fórmula, y a partir de que sabemos cuál es la fórmula, todo el procedimiento ya es bastante rápido. ¿Sí? Entonces vemos que acá aumenta de 100 a 106, y efectivamente acá los precios también aumentan, ¿no? De 11 a 13, de 23 a 24. Entonces repetimos el procedimiento, que sería el cálculo de la variación. Acá sería 5%, acá sería 6,25, 6,30, y todo lo que se ve acá en realidad, ¿no? Y esto de acá sería el resultado final. ¿Sí? Tenemos las variaciones, cómo hemos calculado cada uno respecto al año base, teniendo en cuenta siempre esto, las Peires más que nada. Pasch y Fisher casi no se toman en cuenta, menos que se pidan, como acá en el ejercicio 6, que nos dice, hay en los índices de precios de las Peires y Pasch para estos datos. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer esto de acá. Tenemos los siguientes datos para cierta economía con 3 bienes, bien 1, bien 2 y bien 3, y ciertos precios, ¿no? Precio 1, precio 2 y precio 3. Periodo 0 y periodo 1. Entonces, ¿qué nos dice? Hallamos las Peires en periodo 0, en periodo 1, pero en este caso, si el periodo base es el periodo 0, ¿cuánto le ponemos? 100. Y acá también, ¿cuánto le ponemos? 100. Y lo único que tendríamos que hacer es calcular para el periodo 1 en ambos casos. Entonces vamos Disculpe, primero, profe, te escucho. para los cálculos anteriores estuvo usando las Peires, ¿cierto? Sí, siempre las Peires. Acá lo voy a marcar incluso. Es Gracias. el que más se usa, lo voy a poner así. Y disculpe, para calcular la variación, Lo que hice fue dividir esto entre esto menos 1. Esto de acá se los voy a pasar también, no se preocupen. Sería esto acá entre esto menos 1, que es lo mismo que decir esto, ¿no? 672 menos 640 entre 640. como se calcula siempre una variación, o sea, el último menos el primero sobre el primero por Ujú. 100. ¿Y te das Así cuenta? en ambos lados, en el PBI y en la inflación. Sí. Y si Ya. te das cuenta sale el mismo resultado. Solamente que para hacerlo más rápido puse de frente menos 1, que es lo mismo. Porque esto pasa a multiplicar acá y resta esto acá y todo se divide en 3. Al final es lo mismo, solo que más rápido creo que estar haciendo todo esto.
Ujú. JP, Dime. esa variación es respecto al año base, ¿verdad? Respecto al año anterior. Ok. Ujú. La variación siempre respecto al año anterior. Tú calculas la variación del año 2000, del año 99 al año 2000. Siempre del año anterior. Acá también calculas la variación respecto al año anterior. Lo que sí se hace respecto al año base es en este caso el PBI real y el IPC. ¿Sí? Entonces, de hecho, como ven, las variaciones son similares, ¿no? 5, 6.25, 5, 6.25, 6.25, 5.8. No hay mucha variación en realidad. Y ya, último, índice de precios de las Peires y el índice de precios de Patch con estos datos. Entonces vamos primero con el de las Peires, que es el que ya conocemos. Que es lo que nos dice el de las Peires? Nos dice que lo único que varía son los precios, las cantidades se mantienen. Entonces, trabajamos con estos precios por cantidad, más este precio por esta cantidad, más este precio por esta cantidad. Y esto de acá lo dividimos entre ¿qué? Entre el otro precio y la otra cantidad, ¿no? Entonces este de acá me faltó uno más. Entre este precio por esta cantidad, más este precio por esta cantidad, a ver, más este precio por esta cantidad. Y esperemos que salga bien. Sí, sale 139.39. Entonces, con esto podemos calcular la inflación, dividiendo, ¿verdad? Como ya habíamos visto. Entonces, podríamos ver qué tanto cambia. En este caso vemos que ha aumentado bastante, ¿no? En 39%, casi 40%. Y es lo que vemos acá, que hay una variación en los precios. Acá varía de 1 a 2, acá varía de 2 a 4, en casi el doble. Acá también varía en doble, el doble. Acá sí disminuye en 1, que es su cuarta parte, pero la variación en realidad acá es bastante. Y luego el último, que sería el índice de precios de Patch, que usualmente no, como les digo, no es muy usado, no es muy recomendado. Y vamos a ver qué resultado nos brinda, ¿no? Que sería el precio 1 por la cantidad 0, en este caso todo el respecto a la cantidad 0. Esto de acá, por esto de acá, más este precio por esta cantidad, más este precio por esta cantidad. Todo esto de acá dividido, ¿entre qué? Entre el precio 0 y la cantidad 0. Entonces esto de acá, por esta cantidad, es este precio por esta cantidad, y lo último ya, este precio por esta cantidad, multiplicado por 100. A ver, a ver, a ver. Creo que sí estaría bien. Precio 1 por cantidad 0. Sería acá el precio 1. Este es el 10 por la cantidad 0 más 10 por verde dividido entre... No, lo que acabo de hacer es lo mismo, perdón. Acabo de hacer el mismo índice de Patch. Me confundí. Tenía que haber hecho este de acá y lo que yo hice fue el de acá. ¿Sí? Entonces acá sería B10 y acá sería C10 y acá sería D10, ¿no? Y acá sería, por ejemplo, eh, a ver, cantidades 1, sería B10 otra vez, B10, y acá sería C10, acá sería D10. Sí, ahora sí ya está. Lo que había hecho había sido las pairs atrás, pero ya está el de Patch. ¿Y qué es lo que vemos con el índice de Patch? Vemos que no vio variación. Aparentemente se mantiene igual. Entonces no nos da indicios de que haya habido una inflación. Si dividimos y calculamos una variación entre esto, parece que no hay. Y por lo tanto, acá hemos probado por qué usualmente se usa este índice, ¿no? Por qué se usa el de las pairs más que nada. Acá lo pongo, ¿no? El de las pairs es el que más se usa y por qué el de Patch casi nunca. Y además por acá también lo dice, ¿no? Índice de precios a consumidores es un índice de las pairs. Ujú. Entonces esto sería todo por hoy. Esto acá lo guardo y se los voy a compartir al igual que el desarrollo, ¿sí?
Entonces ya nos estamos viendo, voy a dejar de grabar.